Vamos a ver ahora cómo se demuestra la correctez de algoritmos. Primero necesitamos una herramienta de las matemáticas. Usualmente esto lo estudiarán dentro de álgebra, también se ve en matemáticas discretas y se va a utilizar, por ejemplo, en análisis de algoritmos. Ingeniería es sumamente útil cuando queremos demostrar algo para valores dentro del conjunto de los naturales, desde 0 hasta el infinito, y donde probablemente si tuviéramos que probar las cosas una por una, tendríamos que hacerlo para 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Está fundamentado en algo que se conoce como el principio del buen orden en matemáticas, donde básicamente tenemos una sucesión de números enteros que se van a ir precisamente trabajando en orden. Bien, ahora, ¿cuáles son los pasos de una demostración por inducción? Tenemos un cierto teorema T que queremos demostrar que es verdadero. Bueno, suponemos entonces que T depende de un parámetro que está en los naturales. Si la demostración no corre sobre todos los naturales, entonces este tipo de técnica no aplica. Solamente sirve cuando tenemos precisamente naturales o algo que se pueda mapear tal cual a los naturales. Lo que tenemos que hacer es probar que T es válido para todos los valores de n. Y obviamente no queremos ir uno por uno. Para poder hacer esta demostración, entonces tenemos que probar dos condiciones. La primera, que el teorema es válido cuando n es igual a 1. Para todos los demás casos, cuando n es mayor que 1, entonces solamente tenemos que demostrar lo siguiente. Que si t es válido para n menos 1, entonces las propiedades de lo que estamos tratando de demostrar implican necesariamente que también va a ser válido para n. ¿Por qué funciona? Básicamente, estoy diciendo que si es válido para n menos 1, entonces también es válido para n. Pero ya demostré originalmente que es válido para 1. Entonces, si es válido para 1, pues tiene que ser válido para 2. Y si es válido para 2, entonces necesariamente es válido para 3. Pero como es válido para 3, entonces a fuerzas tiene que ser válido para 4. Y observen entonces que este argumento que tengo en el punto número 2 implica que automáticamente tenemos cubiertos absolutamente todos los naturales. Y esa es la idea básica. Bien, vamos a verla aplicada entonces al caso de los algoritmos recursivos. Vamos a hacerlo con el ejemplo por defecto, el más sencillo y el más bonito. La función factorial. La tenemos aquí en versión pseudocódigo, ya la hemos visto también en versión código. Recordemos que está diseñada de manera recursiva, entonces una demostración de correctez realmente va a ser casi trivial. Lo que vamos a querer demostrar es que el pseudocódigo que yo tengo aquí es correcto. Es decir, no voy a demostrar la función factorial o cómo se calcula n factorial. Lo que quiero demostrar es que si yo sigo los pasos de este pseudocódigo, entonces voy a calcular efectivamente el factorial de un número. Dicho eso, vamos a ver cómo se hace. Insisto, este es un ejemplo casi de chocolate. Tenemos la función factorial que recibe como parámetro un entero. Y ya solicitamos que ese entero tiene que ser mayor o igual que 0, porque si no el factorial no está definido. Entonces tenemos el caso base, donde si n es igual a 0, entonces devolvemos el valor 1. Este es nuestro primer caso. Bueno, aquí dice n igual a 1, pero observen que si empiezo en n igual a 0, pues igualmente funciona. Si funciona para 0, por el paso inductivo, funciona para 1. Si funciona para 1, funciona para 2, etcétera, etcétera. Bien, entonces en este caso, nuestro caso base es cuando n es igual a 0. Si no estamos en el caso base, entonces vamos a devolver n por el factorial de n menos 1. Y lo que queremos demostrar es que con este código, si yo solicito, por ejemplo, el factorial de 8, lo que voy a obtener es efectivamente 8 factorial. Y en general, bueno, en una demostración no me sirve para un valor concreto. Lo que quiero demostrar es que si mando llamar la función factorial de n, lo que me va a devolver es efectivamente el cálculo de n factorial. ¿Cómo lo hacemos? Bien, lo primero es enunciar nuestro teorema. Nuestro teorema es que la función fact de n regresa el factorial de n para todo n mayor o igual que 0.
Y vamos a hacer nuestra inducción entonces sobre los valores de n. Este es el parámetro que estamos recibiendo. Como mencionábamos, en este caso, nuestro caso base va a ser cuando n es igual a 0 y vamos a demostrar si es cierto que este algoritmo funciona correctamente. Ahora, ¿por qué podemos asegurar que sí? ¿Dónde empezaría la ejecución? En la línea 1, donde recibimos el valor n, que en este momento es 0. Lo siguiente que se va a ejecutar es la línea número 2. Por la línea número 2 va a revisar si n es igual a 0 y en este caso esto es verdadero. Y esto devuelve el valor 1. Entonces, efectivamente, como nos indica esta palomita, factorial de 0 regresa 1, que es pues el valor correcto para factorial de 0. Bien, entonces ya tenemos bien calculado el caso cuando n es igual a 0. Vamos a demostrar ahora que el paso inductivo implica que vamos a tener el cálculo correcto. Para ello, recordemos que se vale suponer que funciona para n-1. En nuestro caso particular ya vimos que funciona para 0. Entonces este n-1 podría empezar siendo el 0 y entonces vamos a tratar de demostrarlo para n. 1, 2, 3 y de ahí se seguirá la cadenita. Entonces, suponemos que funciona para n-1, es decir, que la función factorial, cuando yo la mando llamar con un número, un elemento más pequeño, entonces me va a regresar el factorial de ese número más pequeño. Bueno, entonces si supongo que esto es cierto, vamos a ver qué pasa cuando intente mandarla a llamar con n. Lo que va a suceder ahora es que pues voy a tener que suponer que es un n mayor que 0, ¿no? El n igual a 0 ya lo probé acá, entonces definitivamente ese ya no lo necesito aquí. Me preocupa el caso en el que n es mayor que 0. 1, 2, 3, 4, 5, 5000. Bueno, entonces lo primero que sabemos es que si n es mayor que 0, como n no es 0, pues empezamos aquí, probamos la línea número 2, aquí va a devolver falso, no se va a ejecutar, y entonces vamos a caer en la rama del else, en este caso en la línea número 4. Entonces lo que va a devolver el algoritmo es n multiplicado por la llamada a la función misma, pero evaluada en n-1. Entonces regresa n por fact de n-1. Pero ya habíamos supuesto que fact de n-1 sí me devolvía el factorial de n-1. Entonces, al incorporar la hipótesis de inducción en la fórmula que tenía aquí arriba, lo que voy a tener es que el fact regresa n por n-1 factorial, que por definición de factorial, pues este es precisamente el término que me faltaba para que fuera n factorial, ¿no? Y esto era exactamente lo que quería demostrar. Entonces ya cumplí con el caso base y ya demostré que si suponemos que funciona para n-1, entonces a fuerzas funciona para n. Y esto implica que mi algoritmo siempre va a funcionar correctamente y va a devolver la respuesta que estaba esperando.